El día de hoy, hablando de tantos temas que hay a nivel local, a nivel federal, el tema de la revocación de mandato, el análisis de lo que vendrá de la aprobación de la reforma energética, el debate y en su momento la aprobación o no de la reforma eléctrica, que más bien es energética y que ahí trae unos tintes propuestos por el presidente de la República, que es complicado, el tema de las próximas elecciones que se darán a mediados de año, pues quien nos va a ayudar en este día a entender un poquito, ver el punto de vista federal, que además es fundamental, es el senador de la República, Ángel Yáñez. ¿Cómo estás, Ángel? Como siempre, senador. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy a la orden. Muchos temas, la verdad es que estábamos platicando fuera del aire del tema pues, de la Casa Gris, que es un tema que ya es agenda nacional, a final de cuentas en las diferentes vertientes. Y lo primero que quiero preguntarte a ti es cuál es tu punto de vista, porque Héctor y yo más o menos los expusimos. A final de cuentas, cada quien tiene su verdad, diría Niurka, y ¿cómo lo ves tú? Bueno, obviamente, como bien lo dices, cada quien ve las cosas diferentes, pero al final de cuentas, la problemática que estamos viviendo en el país, tenemos que hablar con la verdad. Si bien es un gobierno que quiere transformar, o las ideas que trae de transformar el país, pues yo no lo veo que lo transforme positivamente, sino al contrario. Y yo lo digo con respeto, no estoy queriéndole echar tierra al presidente de la República. Bueno, la gente lo eligió, los mexicanos, 30 millones de votos que ahora sí le tocaba, después de 18 años andarle persiguiendo, y con un gran compromiso que tiene con el país. Y mi punto de vista como morelense y como mexicano, no como senador, respeto esa decisión de la gente que lo hizo presidente de la República, porque bueno, en tiempo de campaña ustedes saben que nosotros nos andamos comprometiendo con muchas cosas y la realidad es otra. Cuando ya llegamos al lugar donde queremos llegar, gracias a la gente obviamente, pues cambia la visión porque no sabemos cómo nos va a tratar en este caso el ámbito político y la cuestión económica. Si bien sabemos que él tenía o que tiene mucho compromiso, para mí como mexicano y como morelense, falta mucho por hacer del presidente de la República. No tenemos medicamentos, hay niñas y niños que se nos están muriendo de cáncer. El hecho, y lo digo con respeto, el hecho de gastar 3.300 millones en una encuesta que por ley, esos 30 millones de mexicanos que decidieron quién fuera su presidente de la República, lo eligieron para 6 años. Es por ley, es un mandato por ley que tiene que estar 6 años. No podemos estar haciendo una encuesta a la mitad de su mandato por 6 años, cuando por ley él tiene que terminar. Llueve o truene, terminará en 6 años. Va a la mitad. Es un dinero tirado a la basura en la mayor prioridades también, partes, ¿no? En papel, en las boletas y todo lo que se va a gastar en el movimiento de hacer esta encuesta, cuando sabemos que él va a terminar sus otros 3 años. Y después, si la gente decide en ejercicio que van a hacer, si se queda o sigue, pues él va a traer sus datos, como siempre. Entonces, aparte, bueno, es un seguimiento, no porque el pueblo diga, saben que ya no quiero que siga los otros 3 años, o igual la gente va a decir que quieren que se quede estos 3 más otros 6 años. Él va a buscar sus datos y nunca está de acuerdo con la opinión de toda la gente, de la gente, tanto de los medios de comunicación, que yo estoy del lado de ustedes, del lado de comunicación, pues estamos en la libertad de expresión y tenemos que ser respetuosos nosotros los servidores públicos, porque gracias a ustedes es como dan a conocer el trabajo bueno y malo de un servidor público, ¿no? Entonces para mí le falta mucho, si bien se ha estado estos 3 años y cada trienio, sexenio, es lo mismo, se pasan echándole la culpa al anterior gobierno. Yo les pregunto, ¿y qué han hecho ellos en estos 3 años? ¿Cuál es el legado que han dejado? Entonces, no podemos seguir estos otros 3 años que nos hacen falta, seguirle echando la culpa a lo anterior. Vamos a ver qué hizo mal el otro para que nosotros no caigamos en lo mismo y poder mejorar el trabajo y sobre todo cumplir los compromisos que tiene uno, en este caso como presidente de la República. Senador, saliendo un poquito del contexto, si bien el tema de la reforma eléctrica ya está pues a días quizás de que se discute y se aprueba, ¿no? Ya el mes de febrero están por concluir estos plenos abiertos, ¿no? Mesas abiertas donde se discute. ¿Cómo ves esta reforma? ¿Pasará en el Senado? ¿Están escuchados? Pues sí, efectivamente, ahorita se paró un poquito por el periodo también, ya reiniciamos nuevamente.
y que bueno, ahorita está en Cámara de Diputados, donde se están poniendo de acuerdo o ver de qué manera, porque realmente esta ley así como viene, sí nos va a perjudicar. Sobre todo le va a perjudicar a la gente que menos tiene. Porque obviamente al no haber competitividad en el tema energético, quien va a manejar la cuestión de electrificación o de energía va a ser el propio gobierno. O quizá a lo mejor ponga alguna empresa, que va a ser una sola empresa la que va a manejar todo esto, no va a tener competencia y obviamente ellos van a tener que poner el precio a lo que ellos digan. A lo que ellos digan no tiene competencia, obviamente va a ser un solo precio y dicen que no va a aumentar el recibo. Claro que lo va a aumentar porque de dónde va a sacar todos los costos que genera y sobre todo las empresas grandes que ya tienen una inversión que se les tiene que pagar, obviamente se van a amparar, van a hacer denuncias, que bueno, la obligación va a ser del gobierno poderles pagar las demandas y todo eso, una inversión enorme de millones de dólares que tienen los empresarios grandes y que bueno, sí va a perjudicar bastante y sobre todo, vuelvo a repetir, a la gente que menos tiene, así como la están proponiendo. Ojalá y en la Cámara de Diputados, con todos los grupos parlamentarios y el partido de mayoría, sus aliados, se pongan de acuerdo para acomodar los puntos y comas y lo que le tengan que quitar para no perjudicar sobre todo a la gente que menos tiene. Y que sí, efectivamente, si va a ser para bien de nosotros los mexicanos tener una reforma energética que favorezca, pues yo estaré de acuerdo en aprobarla, pero siempre y cuando nos favorezca a todas y a todos. Si nos va a perjudicar, obviamente desde un principio yo estaría votando en contra, tal y como viene la reforma, porque sí nos va a perjudicar bastante, sobre todo en el bolsillo de la gente que menos tiene. Oye, senador, hay un problema que yo veo latente y es que a Andrés Manuel López Obrador no le gustan modificaciones llaves de presupuesto, que no se mueva ni una coma. Entonces es crónica de un conflicto anunciado, porque al final de cuentas, si esa va a ser la postura del gobierno federal, de que no se va a mover ni una coma, porque además lo han mal acostumbrado su oficialidad de partes, por lo menos del Congreso pasado, que así como venía lo pasaban y ahorita transitaron de la misma forma, pues seguramente va a venir un conflicto complicado en el tema político. Y eso implica la embestida del presidente hacia todos los actores políticos que no se sometan en ese sentido, porque no se ve que Andrés Manuel López Obrador, lo hablaban fuera del aire, no le gusta reconocer y no le gusta que le modifiquen situaciones. Estás consciente y están dispuestos los bloques de oposición a poder incluso asumir las represalias que van a venir del gobierno federal. No deja en los señalamientos públicos, que esos ya son cotidianos. Ya nadie te despeina que te señale el presidente. Antes un presidente te señalaba y ya se te había acabado el mundo, ¿no? Ahorita ya nada más es un tema hasta de popularidad propiamente, pero de pronto tiene todo el aparato gubernamental, la UIF, ¿no? Su brazo armado, tremendamente amparado. Apenas por ahí el día de ayer o antier, Morena pone un punto de acuerdo que van a aprobar, parece, en el cual la UIF, sin necesidad de avisarle a una persona que según presuntamente tenga algo raro en sus cuentas, se las congela, o sea, sin avisarte. Entonces la UIF es un tema, entre otros, que tiene mecanismos para poder someter a sus aliados, a sus contrincantes políticos. ¿Estás consciente de esto y está consciente el bloque? ¿Tú cómo lo ves? Pues realmente nosotros, pues los partidos de minoría o los que él dice que estamos en contra de su proyecto, en contra de su gobierno, no es que estemos en contra, sino simplemente con la experiencia que tenemos muchos de nosotros, de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, pues es una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, que si bien él se preocupa en una reforma energética, pues bueno, lo tiene que consensar con los demás grupos parlamentarios. No es que estemos oponiéndonos a una reforma en beneficio del pueblo mexicano. Estamos viendo que una reforma que sí va a perjudicar a todas y a todos, y es lo que único que queremos es que el día de mañana efectivamente pues no nos cobren a nosotros también la factura de decir, como pasó en aquella época la reforma educativa, también la energética y la hacendaria, porque pues, la gente se acordó, claro. Se acordó obviamente de la gente que posteriormente pidió el voto de confianza y pues ahí están los resultados, ¿no? No estamos oponiéndonos a su gobierno, ok, él gobierna, mis respetos para el presidente de la República, pero sí tiene que ser un poquito más voltear a hacer las mesas de diálogo, de trabajo, y qué es lo que está mal y qué es lo que nos puede beneficiar a todos y a todos. No podemos decir
No podemos decir que si le va bien al presidente, nos va bien a los demás. No, le tiene que ir bien al pueblo para que hablen bien del presidente o del servidor público. Pero estás dispuesto y la oposición a correr el costo político y otros... Pues realmente nosotros en estos días lo han visto a través de las redes, de los medios de comunicación y de las redes sociales, pues el pleito que hemos tenido ahí por la Casa Gris. Unos sí la aprueban, otros no, hubo un receso, se empezaron a pelear varias senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena con los del PAN, y bueno, la gente no espera que estemos peleando en un lugar tan importante como es el Senado de la República. Somos 128 personas entre senadoras y senadores que estamos velando por los intereses del país. Respeto, y lo digo con conciencia, no tenemos por qué estar velando por un grupo parlamentario, por un color, por un partido. Es por la gente que nos dio el voto de confianza en su momento, que le tenemos que dar resultados. Vamos ya a la mitad igual que el gobierno federal, porque vamos de la mano y no hemos visto los resultados positivos hacia la gente. Hay iniciativas de los diferentes senadores y senadoras pues que están paradas durante 2 o 3 años. Sí, ¿no? Que cada quien busca el beneficio para la gente, en mi caso para el estado de Morelos, pero hay iniciativas que hemos subido, exhortos que hemos subido y están parados, no los tocan para nada. Y el pleito que estamos ahí, si le aprobamos alguna iniciativa al presidente tal y como viene, pues precisamente para eso es, para revisarla, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los otros gobiernos anteriores pues se dejaban escuchar, siempre han tenido oposición, siempre ha habido oposición, pero han sido gobiernos... Y mayorías incluso. Y gobiernos que sí se dejan escuchar y que sí se dejan ayudar. Quizá a lo mejor de 10 iniciativas, 5 se le aceptan al gobierno que está en su momento, que estaba en su momento, y 5 se reparte con los demás, y nos podemos caminar de la mano sin tanto pleito. Llevamos 3 años que no hemos visto el avance por parte del Senado de la República. Está parado todo, tienen mayoría, se hace lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, berrinches, acomodos o simplemente ocurrencias. Y que bueno, obviamente yo estoy puesto por más de 200,000 morelenses que me dieron el voto de confianza para ser senador. Yo votaré a favor, obviamente, cuando vea el beneficio para las y los morelenses, de los que me los dieron y también de los que no me los dieron, porque represento todo el estado de Morelos. Pero sí, algo que pueda perjudicar a los morelenses y al resto del país, obviamente yo estaré votando en contra. En beneficio, votaré todo a favor, aun cuando venga de Morena, de otro color, del presidente de la República. Cuando vea que sí es beneficio, con gusto que estaré aportando mi voto a favor. Estamos hablando con el senador de la República, Ángel Yáñez. Oye, senador, dicen que el mayor problema es el propio, ¿no? Independientemente del tamaño y tropicalizándolo Morelos, pues al final de cuentas tú representas a 200,000 morelenses. ¿Cómo ves la reconfiguración en este momento en el Estado, el Congreso, que la verdad hay tanta expectativa? Todavía esperamos que den la nota, el do de pecho, pero los confrontamientos políticos la verdad es que han estancado la agenda legislativa, y hoy sí ya se puede hablar de un rezago legislativo, no de una parálisis legislativa. Decían los diputados antes que no se podía, Héctor, porque era un receso. Beneficio de la duda. Ahorita el único acuerdo que hubo hace 2 o 3 días fue que no había acuerdos. Entonces es complicado, ¿no? O sea, es muy mala nota. ¿Cómo lo ves? Pues sí, digo yo, a través de muchas entrevistas que hemos estado ahí con varios compañeros, y es la misma pregunta, ¿cuál es mi opinión? Pues bueno, yo vuelvo a convocar a las compañeras y compañeros diputados locales, que ellos también tienen compromiso con Morelos, con sus distritos, con sus comunidades, y que están esperando que esta legislatura, que pues ya lleva 4 o 5 meses que inició, y pues está estancada, está parada. ¿Por qué? Porque no pueden ver si le benefician al color que ellos representan. Tienen que ver qué le beneficia a los municipios y a la gente que ellos representan en sus distritos. Les dieron el voto de confianza. Hay compañeras y compañeros que vienen saliendo de una reelección a la presidencia, que vivieron la misma necesidad de la cual están viviendo ahorita tanto los presidentes municipales, tanto las comunidades, y que están esperando que ver resultados. Si bien la otra legislatura también no entregó buenas cuentas, las últimas 2 han sido lapidarias. Hoy que teníamos la esperanza, digo teníamos porque bueno, conozco a varias y a varios diputados, amigos, y que bueno, platicando también en la mesa, decir bueno, pues vamos a ayudarnos todos contra todos, vamos a ponernos de acuerdo los 3 niveles para que a Morelos le cambien las cosas y se pueden hacer bien. Pongámonos de acuerdo y olvidemos el color. Ya el color tiene que dejar atrás.
hay que ver por el bien de la gente que nos dio el voto de confianza y también tiene derecho la que no nos dio. Senador, hablando del tema local, se ha discutido esta parte y se dice sobre ampliar el número de diputados. Vemos que la reducción no ayuda en nada porque vemos que es un mismo presupuesto, no desde la pasada, esta sigue manteniendo el mismo. ¿Ves viable cómo puedan aumentar a diputados? Se decía de 26, 24 diputados, ¿esta opción? Bueno, es que realmente, anteriormente a mí me tocó cuando era más grande 30 el Congreso, diputados. 30, los distritos, los Más municipios corto, eran más sí. pequeños, y bien dice, el mismo presupuesto, quizás hasta la más, y hoy que son menos, con el mismo presupuesto o a lo mejor con más, tampoco les alcanza, entonces pues ya no sabemos si ¿Cuál es la les tenemos fórmula? que aumentarle, quitarle o aumentarle más, pero al final de cuentas, pues lo que está esperando Morelos es un verdadero cambio en nosotros los servidores públicos. No podemos estar discutiendo lo mismo de siempre y que no hay acuerdos. ¿Cuáles acuerdos están discutiendo? Ojalá y discutan los acuerdos cómo le vamos a hacer para el tema de seguridad de inseguridad más bien que estamos viviendo en Morelos, las vacunas, salud, en educación, el campo que está totalmente olvidado, es donde se tienen que poner de acuerdo. No nos tenemos que poner de acuerdo a ver cuántos espacios nos va a tocar a uno, porque si traemos mayoría nosotros vamos a agarrar la cabeza y los que tienen minoría pues ahí a ver qué le damos. Tienen que ver ellos, si bien hay diputados y diputadas que les tocó la suerte de ser plurinominales, pero también ellos tienen el compromiso, porque están representando un color, pero también están representando y también están ganando por las y los morelenses. Si no pidieron el voto de confianza, corren con la suerte de ser diputadas o diputados, pero bueno, tienen que demostrar y ponerse, ojalá y se pongan de acuerdo. No podemos seguir nuevamente otros 3 años en la misma situación. Si a quién le conviene o a quién le perjudica, realmente es al pueblo de Morelos. Necesitamos que sí se pongan de acuerdo y ojalá y nos estén escuchando las compañeras y compañeros, porque el hecho de que nosotros salgamos a la gente nos reclama y nos dice, "Oye, pues usted tiene varias amigas y amigos diputados, por favor dígales que se pongan de acuerdo". Les mandan recaditos. Entonces, pues sí le mandan recaditos, yo se los digo, oye, pues ya pónganse de acuerdo, pero cuando están peleando intereses personales o de partido, no va a haber ningún acuerdo. Ojalá y vean por el bien de la gente que les dio el voto de confianza. Oye, senador, yo lo he comentado aquí en un par de ocasiones con algunos otros actores políticos, por ejemplo en el Congreso puntualmente, pues a nadie nos interesa como sociedad quién tiene la junta política o quién tiene la presidencia o qué comisión tienen. Al final de cuentas nosotros necesitamos resultados como sociedad y se les delegó esa responsabilidad con los diputados plurinominales o de elección, ¿no? Sí. Tan legítimos unos como otros y tan obligados unos como otros. Pero parece que la clase política últimamente está muy extraviada, sus prioridades han cambiado, sus prioridades parece que no tienen nada que ver con la agenda social y ciudadana. Y entonces, pues parece que precisamente la clase política está extraviada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues sí, volvemos al tema, yo creo que ellos, o la mayoría traen unos asuntos a lo mejor personales, o obviamente al inicio de cada periodo es donde nos juntamos los grupos parlamentarios para plasmar cada quien, en el caso de las diputadas, diputados, senadoras y senadores, cada quien plasma en una agenda política el tema educativo, el tema del campo, el tema de ambiente, muchos temas, ¿no? Protección a los animales, el tema de salud. Sí, claro. Cada quien trae su rollo y su tema, ¿no? Trae su agenda. Entonces, eso nos sirve para que en el término del año legislativo, pues hay que estar discutiendo y viendo qué iniciativas, qué exhortos respetuosos tenemos que hacer al gobierno estatal, al municipal, federal, y que encaminar cada quien entre todos, trabajar las formas o las diferentes formas de pensar o los diferentes compromisos que tenemos. Pues yo creo que caemos siempre a lo mismo: el educativo, el campo, la salud, principalmente hoy en día, la inseguridad que estamos viviendo en Morelos, y que bueno, está todo parado. Sí. No podemos seguir, de verdad, ojalá y ya se pongan de acuerdo por el bien de Morelos que tanta falta le hace. No podemos seguir 3 años en esta situación. Ya vivimos 3, 6 y ya nos queremos seguir viviendo. La gente está desesperada, la gente está esperando y de por sí no nos tiene mucha confianza. Y con esto que estamos viviendo, tanto en el Congreso local, en la Diputación, en el Congreso Federal y hoy en el Senado de la República, pues entonces ¿qué hacemos nosotros para representar al pueblo de Morelos y a México?
Si va a ser discusión personal o de partido, no le veo el caso porque tengamos que estar en una curul si no estamos dándole resultados. Sumamente rápido, ¿no? Y regresando un poquito al tema nacional, se dice de una reforma político-electoral. ¿Qué se ha dicho en el Senado? ¿El PRI va a apoyar, van a impulsar? ¿Qué es lo que...? Pues ahorita todavía no. Perdón, tenemos 2 minutos. Ahorita todavía no se ha manejado, está en puerta. Estamos esperando la reforma energética. Ya se ha estado tocando esta semana, pero bueno, tenemos que verla también que no vaya a ser beneficio para el color que nos está gobernando, porque entonces va a ser una discusión que digo, cada quien como gobierna le parece mejor las cosas, pero obviamente precisamente para estar la oposición, para acomodar las cosas en beneficio de todas y todos. Que no nomás porque gobierna un solo color sea beneficio para ese. Tenemos el mismo derecho todas y todas, por pequeños, medianos y grandes, pero al final de cuentas por eso existe la gente y que todos tenemos que estar sobre un mismo nivel y sobre un mismo objetivo. Es México y en mi caso Morelos. Ángel Ñañez, senador de la República, te agradezco mucho que hayas venido en una etapa en la que el país requiere de contrapesos. Una democracia fuerte es fundamental los contrapesos, las oposiciones propositivas y responsables, y el día de hoy creo que más que nunca se requiere de todo esto por los empates que estamos viendo desde el gobierno federal, por la discrepancia en ideas y sobre todo el radicalismo que se empieza a dar. Estás conmigo en contra mía, ya no estamos en un tiempo en el que se puede gobernar así ni vivir así. Y no nos queda más que esperar que la oposición de manera responsable se reconfigure para proponer y represente, porque al final de cuentas un gobierno no representa a todos, pero gobierna para todos. Te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario, gracias a la invitación y bueno, estaremos discutiendo y peleando y velando por el bien de Morelos y del país. Ángel Ñañez, senador de la República. Un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias. Esto es Círculo de Poder, en un momento regresamos.